consulta. La psicóloga Bienvenida, Daniela ¿cómo te Ríos. va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hablemos un poquito de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Hoy en día es uno de los, dentro de lo que es salud mental, es uno de los trastornos más diagnosticados, uno de los que está con más frecuencia uno puede ver en consulta. La ansiedad en sí misma es una emoción que tenemos todos los seres humanos. Todos somos ansiosos. Todos tenemos ansiedad. Bueno, ¿y cuándo es una enfermedad patológica? El ansioso es el que tiene rasgos que se nota más esta sensación de ansiedad. Es una sensación, es una emoción. Y el trastorno de ansiedad ya es un cuadro dentro de la nomenclatura de los cuadros psicopatológicos, es decir, es una entidad dentro de los trastornos de salud mental, en donde el rasgo fundamental, el rasgo distintivo es la experiencia de la ansiedad, que es una emoción sumamente desagradable. Yo digo, es como prima del miedo, ¿no? Está muy, muy cerquita del miedo, es totalmente desagradable. Y en los casos de trastorno de ansiedad lo que experimento es una diversidad de sintomatología. Todos son rasgos de ansiedad, pero sintomatología a nivel de pensamiento, sintomatología a nivel físico, fisiológico, como por ejemplo sudoración, palpitaciones, taquicardia. Como que te paraliza. Esa parte ya extrema es la que tiene que ver con las crisis de pánico. Pero eso, la ansiedad del pánico, ¿es lo mismo? No es lo mismo, porque en el trastorno de ansiedad, en ambos casos el paciente se está dando cuenta que lo que está experimentando, dando cuenta que no tiene proporción con o no encuentra una causa, no hay proporción con lo que supone que lo puede desencadenar, o no encuentra una causa. Yo veía, por ejemplo, muchos compañeros que cuando iban a rendir exámenes, vos los veías, eran personas que sabían mucho y de pronto empezaban a transpirar, empezaban a temblar, sacaban bolilla que habíamos estudiado juntos y decían, me quedé en blanco. Esa es una respuesta ansiosa en donde la ansiedad ahí está funcionando bien. Ahí resulta adaptativa porque... ¿Cómo que está funcionando bien? Está funcionando... Lo bocharon. Si había estudiado, habrá tenido que ver, como pasa hoy en día, por lo menos yo lo puedo ver mucho, en donde las personas no tienen el afrontamiento necesario. Pero sí decimos que es adaptativa porque está identificando que hay una situación que lo pone en mucha alerta y que tiene que desempeñar una serie de mecanismos, recordar, relacionar, evocar un montón de cosas para poder responder a una situación de examen o una entrevista de trabajo o una consulta en donde me pueden dar un diagnóstico que quizá no me gusta, qué sé yo. Uno puede puntualizar. Entonces, en esos casos, la respuesta ansiosa es adaptativa. ¿Por qué? Porque me permite adecuarme a esa situación. Cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, justamente advierte toda esta intensidad, pero no puede vincularla a nada y resulta desadaptativa. ¿Por qué? Porque ya por las dudas de sentirse dame mal. Una explicación, por ejemplo, dame un ejemplo. Yo soy más de entender a veces con a ver, un ejemplo. Por ejemplo, los casos de ansiedad, de trastornos de ansiedad generalizado, es tan difuso, es decir, no lo puede precisar. Entonces hay una vigilancia, hipervigilancia se llama, es permanentemente alerta, todo puede ser posible peligro. Por ejemplo, si yo fuera, ¿no? Y por las dudas yo no me voy a ir al canal, porque no es un contexto en donde yo conozca mucha gente. Ahora, si me pasa algo, para el núcleo familiar. Es insoportable sobre todo para el paciente. Para el paciente, pero para el de al lado familiar también. Poco lo entiende, porque el entorno familiar le empieza a explicar. Bueno, por ejemplo, si sigo con el ejemplo como si fuera yo. Bueno, si te pasa algo, alguien va a llamar, con un celular cualquiera llama, pero nunca alcanza la explicación. Todo puede ser interpretado como un posible peligro. En los casos de las crisis de pánico, no tiene que haber algo que lo explique, no me tienen que haber robado, asaltado, no tengo que haber chocado. Aparecen súbitamente, de repente, pero con una intensidad intempestiva, por eso es pánico. Ya es el grado más alto de miedo, de intensidad, digamos, la experiencia, y las respuestas fisiológicas también son las más intensas. Sensación de falta de aire, generalmente esos pacientes terminan en una guardia. ¿Puede terminar infartado? Por el trastorno de pánico no, porque son sensaciones. Entonces, justamente digo, al paciente uno le dice, lo mejor que puede haber hecho es ir a una guardia para que
vean que la saturación de oxígeno estaba bien, porque viene la sensación. Yo recalco la palabra sensación, porque de verdad no está ocurriendo. Es la percepción que está teniendo. Decías entonces que una crisis de pánico no tiene que tener un origen determinado. No, de hecho muchas veces pasa de noche, el paciente se despierta... De manera de improviso, casi digo porque sí. Exacto. No, por eso es tan desadaptativo, como decíamos al comienzo, tan disruptivo, porque, por ejemplo, ante la primer crisis, el paciente ya empieza como anticiparse, a desarrollar una ansiedad anticipatoria, por si me vuelve a suceder. Ahora, no voy, ¿y cómo se trata esto? El tratamiento es, en general lo que se recomienda es psicofarmacología y psicología. Hay pacientes o sea, que psiquiatra y psicólogo, los dos juntos. Que sea psiquiatra no quiere decir que sea gravísimo o que está, oye, como dicen, para dar remedios, pero es el que puede medicar. Sino que hay que estabilizar fisiológicamente el sistema nervioso para que el paciente pueda responder en mejor tiempo a la psicoterapia. Hay pacientes que no aceptan la psicofarmacología y solo con psicología y con un buen compromiso del paciente yo he podido ver buenos resultados. ¿El entorno social hace que uno sea más proclive a trastornos de ansiedad y eventualmente a ataques de pánico? Creo que vivimos social, en un contexto en donde todo facilita que se desarrollen estas cosas, ¿no? Las cosas suceden muy rápido, la comunicación transita muy rápido, es como que uno tiene que estar simultáneamente bien y rápido en muchos lados, entonces no es la causa. O que la persona tenga rasgos ansiosos no quiere decir que es la causa necesaria para desarrollar un ataque de pánico, ¿no? A cualquiera, nadie está exento. Por eso digo... ¿Te puede aparecer entonces siendo una persona tranquila y de la noche a la mañana empezás a tener ataques de ansiedad? Totalmente, por eso digo, en muchos casos, en la mayoría de los casos diría, las crisis de pánico son detectadas en la atención primaria de salud. La atención primaria es cuando uno va por prevención o por pequeños síntomas para que no se siga desarrollando una enfermedad. Pero hay que darle la importancia del caso. Mientras más rápido un trastorno de ansiedad con o sin ataques de pánico se pueda abordar, tiene muy buena resolución. Una cosa es que me decía una persona que estaba con un ataque de ansiedad y que sintió como que le daba un infarto. Dice, la misma sensación de... me sentía como que me moría. Yo tengo referencias muy similares. Sí, es que... el pecho que explota todo. El miedo que empiezan a... En realidad lo que hay de base en todos estos trastornos es miedo al miedo. Es miedo a volver a sentir miedo. Y lo que refieren todos los pacientes que se animan a decir, porque da como un pudor decirlo, es miedo a morirse y que se los encuentre solos. Bien. Entonces se vive como muy terrible esa situación. La presión que muchas veces los padres le damos a nuestros hijos y tenés que ser exitoso y tenés que ser estudioso, ¿ayuda de alguna forma a generar esta ansiedad? Para quien tuviera la predisposición puede ser, pero no alcanza. Bien. No alcanza que tenga los rasgos o la exigencia. Todas estas cosas van sumando, digamos. Cada uno va a desarrollar la enfermedad que pueda, no la que... ¿El miedo es un arma de defensa? El miedo es necesario. El miedo, como la ansiedad, el miedo en su cuota justa es necesario, porque si yo no tuviera miedo, no sería me puedo temerario cuidar. Y tendría accidentes. Claro, no me puedo. Ahora, el miedo excesivo no es adaptativo, porque es paralizante. ¿Turnos? Me escriben por Instagram. Vos sabés que con nosotros podés hacer una tesis doctoral que es tan corto, galáctica con nosotros. Vos lo sabés eso, ¿no? Mucha gente se está quejando que en los hospitales públicos hay turnos a muy largo plazo. Sí. ¿Es cierto? Yo trabajo en un hospital público de periferia. La demanda es inmensa. Realmente la demanda es inmensa en salud mental, y esto es una opinión personal, esto es absolutamente personal. Con esto que se está hablando desde hace unos años, creo que sobre todo desde la pandemia, tanto que está en boga lo de la salud mental, no está reflejado esa importancia en los espacios que tenemos, en los recursos que tenemos, en la disponibilidad. Muchas veces necesitamos movilidad para poder llegar a algunos domicilios, para quienes trabajamos en periferia. Sí, personal también. Personal. Recurso humano es muy... Porque mucha gente no puede pagar la consulta. Claramente. Y las obras sociales pagan miserias. En el departamento que yo trabajo hay 2 psiquiatras
solo para el departamento. Nada. Y para un departamento que es muy denso. Muchísimas gracias, Analía. Un placer. Gracias, Analía.